Tal vez no podemos ver su presencia, pero la podemos sentir en nuestros corazones. Podemos sentir sus caricias. Podemos sentir cómo Él nos abraza cada día. Cómo Él nos inunda con su presencia. Es hermoso estar en su presencia. En su presencia encontramos descanso. Podemos ver en la Escritura que tal vez Moisés se encontraba cansado y el Señor le dice a través de su palabra: mi presencia te dará descanso. Amén. En esta hora el Señor le dice a cada uno de ustedes que se refugien en la presencia del Señor, porque en ella encontramos descanso. Amén. Hermoso lo que Dios hace cada día. ¿Amén? Es hermoso como Dios obra en nuestras vidas. Hermoso que cada vez que nos reunimos podemos levantar nuestras manos y podemos sentir el toque de la presencia de Dios. Amén. Nada se compara a un momento en su presencia. Más vale un día en su presencia que 1000 años fuera de su presencia. Amén. Señor, amén. Voy a invitarlo a que pueda tomar su Biblia. Vamos a compartir la palabra del Señor en esta noche, que se encuentra en el libro de Mateo. Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14, versículo 22 en adelante. Vamos a leer varios versículos, pero nos vamos a enfocar en uno más que nosotros. Mateo 14, 22 en adelante. Cuando lo haya encontrado, se pone de pie por agradecer la palabra. Si lo ha encontrado, me dice amén. 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 Vamos a darle lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lleva por título: Jesús anda sobre el mar. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, en tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda a que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano hacia de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta hora, Señor, vamos ante tu presencia, Dios amado, primeramente dándote las gracias, Señor, por estar aquí reunidos, Señor, dándote la gloria, la honra y la alabanza, Padre eterno. Tu palabra, Señor amado, ha sido leída. Yo te pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que tú bendigas mi vida, mi mente, mi alma, mi corazón, mis labios, para poder predicar tu palabra, Señor, con la autoridad tuya, Padre eterno. Una palabra que venga de tu corazón, Padre, de tu espíritu, de tu presencia, Señor amado, no palabra de hombre, Señor, no palabrería humana, Señor, porque la palabrería humana, Señor, hiere, Señor, más tu palabra da vida, Señor amado, más tu palabra nos fortalece y nos edifica cada día, Señor amado. Te doy gracias, Señor eterno, y todo lo clama en esta hora bajo la dulce bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Demos gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Tome su asiento. Bueno, se me ha encomendado la tarea de predicar la palabra, ¿eh? Hace mucho tiempo que no lo hacía, desde que me encontraba en la otra iglesia. He predicado, ustedes lo han visto, solamente en línea, pero no es lo mismo estar predicando detrás de un celular o detrás de una pantalla, estar parado aquí enfrente suyo predicando la palabra del Señor, ¿no? Con un poco de
digamos, un poco de nervio, pero yo sé que Dios obrará. Amén. Dios va a hacer como Él quiere. Contento y gozoso, como le decía, de poder predicar la palabra del Señor en esta hora. Le pedí a Dios por una palabra hace varios días ya. Cuando el pastor me dice que tenía que predicar, le pedí al Señor por una palabra y Dios tocaba mi corazón a través de esta palabra. Leí varios versículos, pero solamente me quería enfocar en algunos. Aquí vemos que Jesús le dice a sus discípulos le dice que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de la otra ribera. ¿Por qué habla aquí la Escritura y dice enseguida? Porque si nosotros nos vamos un capítulo más atrás, podemos ver que Jesús venía a través del milagro de los panes y los peces, donde el Señor sanó a muchos. Dice la Escritura que Él tuvo misericordia de aquellas personas y Él sanó a muchos enfermos que venían a Él y Él los sanaba. Donde Él hizo el milagro también de los panes y los peces. Y luego de este evento, Él le dice a sus discípulos que suban a la barca y que se vayan delante de Él a la otra ribera. Y luego de aquel evento, Él se va al monte a orar, amén. Tal vez se encontraba cansado, tal vez podemos ver aquí en la Escritura que por los milagros, por lo que Él hizo de la alimentación de los panes y los peces a tantas personas, Él tal vez se encontraba cansado. Pero yo analizaba y leía la Escritura y veía que el Señor, Él encontraba descanso en la oración. Él encontraba descanso en la presencia de su Padre, amén. Así como nosotros debemos también, cada vez que nos encontremos cansados, nos encontremos atribulados en nuestra vida, nosotros debemos buscar la presencia del Señor, que es la que nos da descanso. Como le decía a un comienzo, el Señor le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. El otro día me encontraba en mi trabajo muy agobiado. Yo le decía al Señor, al principio de semana le decía al Señor, Padre, dame una semana, Señor, donde sea una semana más relajada, donde yo pueda, Señor, buscar tu rostro, Señor, con intensidad, donde yo pueda, Señor, obrar, donde yo pueda, Señor, leer tu palabra, Padre, cada día, Señor, descansar en ti. Pero no fue así. Fue una semana peor de las que he tenido muchas veces. Pero sabemos que los planes de Dios los planes y los pensamientos de Dios son diferentes a los de nosotros. Amén. Dios no actúa conforme muchas veces a lo que nosotros le pedimos, sino que Él actúa conforme a su voluntad. Amén. Y cuando uno se decide o cuando uno quiere hacer algo para Dios, sabemos que el diablo también se va a oponer. Amén. El diablo también se va a oponer a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, a lo que Dios quiere hacer en nuestro corazón, en nuestra familia. Amén. Y como le decía, yo le pedí al Señor que me ayude. Le pedí al Señor que me ayude, incluso ahora le decía a mi esposa, estaba teniendo también problemas en el trabajo, incluso en este mismo momento, pero yo le decía, no, yo voy a predicar, porque eso se me ha encomendado. Primero lo del Señor, primero lo que es de Dios, amén. La palabra de Dios dice que nosotros debemos colocar al Señor por sobre todas las cosas, que debemos amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, nuestra fuerza. Y dice también que el segundo mandamiento es que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amén. Amén. Debemos nosotros buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Amén. Amén. Debemos enfocarnos siempre en buscar la presencia de Dios. Dice, amén, el versículo 24 dice que la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario. Más a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Ellos eran hombres pescadores, amén. Eran hombres que conocían del mar. Pero dice la Escritura que los vientos eran contrarios, que azotaban la barca y que ellos tuvieron temor. Ellos se encontraban cansados, tal vez, como les decía, por el tema de los panes y los peces que tuvieron que alimentar a la multitud. Pero ellos aún así, ellos seguían y se guiaban por la palabra que Dios les había dado, que era que debían de cruzar al otro lado. Aunque se encontraban cansados, se encontraban agobiados tal vez, pero ellos seguían remando porque Dios le había dado una palabra que era que deberían cruzar al otro lado. Y a pesar de las pruebas, a pesar de que el viento se levantaba y azotaba su barca, ellos seguían confiados en Dios y seguían remando y seguían buscando y seguían yendo hacia lo que Dios le había dicho que debían de cruzar al otro lado. ¿Cuántos de nosotros muchas veces nos encontramos en nuestra vida diaria, tal vez pasando dificultades, pasando angustia, donde tal vez las olas, así como se metían en la barca, tal vez golpeaban nuestra vida?
Pero nosotros debemos confiar en Dios, confiar en su palabra, en lo que Dios ha hablado, que Dios estaría con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. A pesar que se levanten las luchas y las pruebas en nuestra vida, se levanten las dificultades muchas veces en nuestra vida, nosotros debemos confiar y permanecer confiados en Dios, en su palabra, en que Él está con nosotros, en que su presencia nos da descanso, nos da consuelo. Amén. 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 Él está aquí, su presencia está con nosotros. Dios nos habla en esta hora. Amén. Yo meditaba en la palabra del Señor en todos estos días y podía ver hacia atrás en un tiempo no muy lejano, como le decía, muchas veces las situaciones se vuelven contrarias a nuestra vida, ¿no? Pero ahí nosotros nuestra fe debe estar permanentemente siempre en el Señor, que Él es el que nos alienta a seguir cada día. Él es el que nos alienta a seguir buscando cada día de Él. Amén. Puede haber una enfermedad, tal vez puede haber un problema económico, tal vez puede haber una dolencia en nuestro cuerpo físico, no lo sé. Pero nosotros debemos permanecer en fe en el Señor. En que Él nos va a sanar, en que Él nos va a ayudar, en que Él nos va a ayudar a seguir. Yo en un tiempo atrás, tal vez pasé una situación muy difícil en mi vida. Yo creo que todos las conocen, lo que me tocó atravesar y lo que me tocó vivir, donde tal vez la situación no fue favorable para mí, donde pude llegar a ese hospital y donde cada día me decían, no, si tus exámenes están cada día más malos, si sigues así nosotros vamos a tener que conectarte a esa máquina y depender de una máquina. Se volvía contrario hacia mí. Se volvían los vientos y así como azotaba la barca, se volvía contrario a mí cada día. Llegó el día en que me dijeron, ¿sabe qué? No, ya no podemos hacer más, vamos a tener que conectarte a la máquina. En ningún momento yo le dije al Señor o le reclamé al Señor de por qué, Señor, estaba pasando esto. Sino que solamente le dije, Padre, tú has permitido que yo esté en este lugar, Señor, yo no conozco tus planes, Señor, no conozco tus propósitos, pero a mí la Escritura me dice en el libro de Isaías que así como son más altos los cielos que la tierra, así son sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos y sus caminos más que vuestros caminos. Tal vez yo no lo entendía en ese momento lo que estaba pasando, lo que estaba atravesando, pero en ningún momento yo le reclamé a Dios y le dije, pues Señor, ¿por qué yo estoy viviendo esto? Sino que solamente levanté mis ojos al cielo y le dije, Señor, que se haga tu voluntad, que se haga como tú quieras y no como yo. Amén. Y en el momento de que el anestesista llega y me pone esa como careta aquí y me dice, te vas a sentir mareado y solamente vas a dormir, yo le dije, Señor, en tus manos, Padre, encomiendo mi vida, encomiendo mi espíritu, mi corazón. Amén. Cuida de mi familia, cuida de mis hijos, Señor, y que se haga tu voluntad y no la mía. Amén. Pero el Señor me cuidó. Amén. El Señor estuvo ahí en todo momento. Tal vez yo estaba inconsciente, pero la mano de Dios estaba en ese lugar. Amén. Tal vez yo estaba dependiendo de una máquina, pero más que una máquina, yo dependía del Eterno. Yo dependía de aquel que me llamó de las tinieblas, su luz admirable, aquel que me dio una nueva vida, que me dio una nueva identidad en Él. Amén. Y ese mismo Dios que me dio una nueva identidad, le dio una nueva identidad a usted y una nueva vida. Y ese mismo Dios, el cual me llamó a mí, lo llamó a usted, y ese mismo Dios está aquí en este lugar. Amén. Ese mismo Dios está hablando en esta hora a través de su espíritu, a su vida, a su corazón. Yo no sé qué pueda estar atravesando, qué pueda estar viviendo usted. Tal vez esté pasando una decepción, tal vez esté pasando algún problema económico, o como le decía, tal vez una enfermedad. Pero déjame decirle que el Señor está con nosotros. Amén. Señor, amén. Que el Señor nos va a ayudar. Que siempre Él va a estar a nuestro lado. Amén. Entonces respondió Pedro y le dijo, Señor, si tú eres, manda a que yo vaya aquí sobre las aguas. Y Él le dijo, ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. De todos los que iban en la barca, Pedro fue el único que le dijo al Señor, Padre, yo quiero ir donde tú estás. Si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas, que yo camine. Él fue el único que se atrevió a pesar de los vientos y lo que se anegaba en la barca, Él fue el único que se atrevió a decirle al Señor, si eres tú, permite que yo camine sobre las aguas.
Un hombre que fue llamado por Dios. Un hombre que dice que era de poca letra. Porque Dios no llama a hombres y mujeres perfectos. Dios llama a hombres y mujeres imperfectos y Él los perfecciona a través de su Espíritu Santo. Él nos perfecciona cada día a través de su palabra. Dice la Escritura aquí que Pedro caminó sobre las aguas porque él iba mirando el blanco perfecto que es Cristo. Él llevaba su mirada en Jesús. Pero al momento de él tal vez tuvo miedo, tuvo temor, comenzó a ver las olas que tal vez se comenzaron a golpearlo y él sacó su mirada de Cristo y comenzó a hundirse. Así mismo nosotros, en nuestro diario vivir, nuestro diario andar, si nosotros sacamos nuestra mirada del Señor, comenzamos a hundirnos, comenzamos a una frialdad espiritual. Amén. Por eso cuán importante es buscar la presencia de Dios, cuán importante es mantenernos en oración, en buscar su palabra. Amén. Siempre yo y el Señor siempre me amonesta en mi corazón a que cada vez que predique, a buscarlo a Él, a buscar su presencia, a buscar su rostro, a estar en comunión con Él. Porque es lo único que nos da descanso a nuestra vida y a nuestro corazón. Y cuando ellos, dice la Escritura, subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron, le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Meditaba en este versículo también. Y ellos veían cómo Dios hacía milagros, cómo Jesús hacía milagros. Cómo Jesús sanaba a los enfermos. Amén. Pero aún así ellos, estando con el Maestro y viendo todo eso, no le conocían. Muchas veces nosotros, aún viniendo aquí, estando sentados ahí, viniendo a los cultos y estando aquí, no conocemos a Jesús. Que Dios nos ayude cada día. Amén. Cuán importante es tener una intimidad con el Señor y conocerlo a Él. Porque como les decía, aquí puedo ver que ellos, aún viendo los milagros y viendo todo lo que el Señor hacía, no le conocían. Y todavía decían: verdaderamente eres el Hijo de Dios, porque lo vieron caminar sobre las aguas. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude cada día. A que no nos conformemos solamente con un ir y venir a la iglesia, sino que seamos llenos de la presencia, seamos transformados, seamos renovados. Amén. Que cada vez que vengamos a este lugar podamos levantar nuestras manos y adorar al Señor con todo nuestro corazón. Amén. Que cada vez que vengamos a este lugar no nos conformemos con solamente venir y tal vez irnos como hemos venido, sino que nos vayamos llenos de su presencia. Amén. Que nos vayamos llenos de su poder, de su gloria, de su gracia. Amén. Que nos vayamos revestidos de su presencia. En estos tiempos que estamos viviendo, tiempos difíciles, tiempos finales, es cuando más debemos buscar la presencia del Señor. Porque como decía nuestro hermano Jorge, y yo le puedo decir ahora, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Estamos viviendo tiempos difíciles y tiempos finales, donde solamente nos queda confiar en el Señor, tomarnos de su mano y no soltarnos de Él. Es lo único que nos resta cada día. Buscar la presencia del Eterno y estar junto a Él. No desviar nuestra atención de Él. No seguir en pos de, tal vez, de nuestro trabajo, en pos de, tal vez, nuestra familia, y tal vez colocamos al Señor en segundo, en tercer, en cuarto lugar. El Señor debe ser lo primero en nuestro corazón. Debe ser lo primero en nuestra vida. Amén. Poderoso es el nombre del Señor. Amén. Gloria a tu nombre, Señor. Atesore la palabra en su corazón. Yo no sé cómo le digo que para quién es esta palabra hoy día, pero esta palabra primeramente marcó mi corazón y marcó mi vida. Yo no sé si puede haber algún temor, algún miedo en su vida que lo esté aquejando. Pero yo le invito a que cada día confíe en el Señor y lo busque de todo su corazón. En estos tiempos que estamos viviendo, más aún, tiempos que está todo ya cumplido. En cualquier momento viene el Señor por nuestra vida. Muchas veces debemos analizarlo y debemos verlo y ver si el Señor viniera hoy día por nuestra vida.
¿Cómo está nuestro corazón? ¿Estamos a cuenta con Él? ¿Nos vamos con Él? Yo le invito a que usted pueda analizar su vida. Que pueda analizar en lo más profundo de su corazón. Y decirle al Señor, si en algo, Padre, te he estado fallando, Señor, perdóname. Yo quiero volverte a amar, tal vez como el primer día, Señor, que te conocí. Quiero volverte a amar, Señor, tal vez como el primer día, Señor, que conocí tu presencia. Con todo mi corazón y con toda mi fuerza. Amén. Esa era la palabra que quería compartir con ustedes en este día. Una reflexión, una palabra del Señor. Que no nos apartemos del Señor. Que no, como les decía, nos conformemos tal vez con un ir y venir, sino que cada vez vengamos buscando algo de Dios. Vengamos buscando llenura del poder de su Espíritu Santo. Y que cada vez que salgamos de esa puerta salgamos llenos. Para poder ir y hacer lo que Dios nos ha encomendado, que es predicar su palabra. Alcanzar a la gente que se está perdiendo. ¿Cuánta gente está perdiéndose sin el Señor cada día? Aún nuestra propia familia. ¿Y qué estamos haciendo nosotros como hijos de Dios? ¿Qué hacemos nosotros con lo que Dios nos ha establecido en su palabra? Que debemos predicar y debemos alcanzar y hablarle a los que se están perdiendo. Amén. 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 Que Dios pueda bendecir su vida en esta noche. Amén. Voy a invitar a que se ponga de pie y vamos a orar. Si alguien necesita oración, si alguien tiene alguna dolencia o necesita oración, puede pasar aquí adelante, vamos a orar por usted, amigo. Confiado en que su presencia está en este lugar. En que Dios hace todas las cosas imposibles, Dios las puede hacer posibles. Lo que es imposible para el hombre es posible para el Señor. Padre, en esta hora, Señor, te pido, Señor, usted bendiga nuestras vidas de una manera especial, Señor, a cada uno de los presentes, Señor. Que podamos, Señor, atesorar esta palabra en nuestro corazón, Señor. Que podamos hacer la vida, Señor, que pueda dar un fruto, Señor. Que si hemos, Señor amado, si hemos estado descuidando la relación contigo, Señor, podamos volvernos a tu presencia, Señor. Podamos volvernos, Señor amado, a buscar tu rostro, Señor, a estar en intimidad contigo, Señor. A nutrirnos de tu palabra, Señor. Tu palabra vivifica, Señor amado. Tu palabra da vida y da nueva fuerza que no tiene ninguna, Padre eterno. Ayúdanos, Señor, cada día, Señor. Gracias te doy, Padre eterno, Señor, por todo lo que tú haces, Señor. Y lo que seguirás haciendo, Señor amado. Enséñanos, Señor, cada día, Señor, a buscarte, Padre. Creemos, Señor, que tú harás cosas grandes en medio de nosotros, Señor. Que tú harás cosas grandes, Señor, en medio de tus hijos, Señor amado. En medio de tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Padre, y enséñanos cada día, Señor. Te doy gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor, por honrarme, Señor, y permitirme predicar tu palabra en esta noche, Padre eterno. Gracias te doy, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Esto en este lugar. Creo que la alabanza me acompañe. Que no sea un espectador, que al momento que estemos orando, adore al Señor. Esté clamando junto a nosotros. Amén.